Buenos días a todos, ¿cómo están amigos, amigas? Qué alegría volverlos a ver, qué felicidad de estar aquí de nuevo con ustedes. Bueno, bienvenidos a un programa más de Amatista, esta suerte de magazine de espiritualidad y psicología que intenta responder una pregunta muy profunda que nos hacemos todos nosotros, ¿no? Que es, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos? ¿No? Para eso, bueno, tenemos muchas herramientas. Para responder qué somos, tenemos la herramienta de la espiritualidad. Para responder cómo somos, también tenemos la psicología. Y hablando de psicología, hoy tenemos de invitada a Alejandra Soria, una amiga de la casa, una gran psicóloga de la localidad de Catamarca, ¿sí? Nosotros estamos en Argentina. Mi nombre es Germán Reyes, ¿sí? Yo, bueno, me pueden encontrar a mí en Amatista Sanación, que estoy en Instagram, ¿sí? Ahí hago tarot, numerología y diferentes terapias de sanación, ¿sí? Y bueno, aquí lo que hago es intentar escudriñar, por decirlo de alguna forma, o encontrar herramientas para aquellas personas que están queriendo hacerse preguntas, ¿no? Porque quizás lo más importante en esta existencia no es tanto las respuestas o encontrar las respuestas, sino encontrar las verdaderas preguntas, preguntas que nos hagan crecer como personas, nos hagan ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra mirada, ¿no? Y no ya desde la reacción o desde la programación, porque bueno, todos sabemos, ya es algo sabido, ¿no? Desde múltiples eh, pensamientos, ¿sí? De que nacemos con una programación. Esa programación responde a dos cosas, ¿no? Una, nuestro inconsciente, y la otra es el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, ¿no? Como decía Carl Jung, ¿sí? Nosotros respondemos a un inconsciente colectivo y también a un inconsciente personal, ¿bien? El inconsciente colectivo tiene diferentes arquetipos, ¿sí? Entre ellos, bueno, hay diferentes, arquetipo del héroe, arquetipo del maestro, arquetipo de la madre, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando un poquito, brevemente, así un poco por encima, porque bueno, no es la idea filosofar tampoco, ¿no? Pero la idea es encontrarnos preguntas que nos ayuden a ver las cosas desde una perspectiva o de un panorama diferente, ¿no? Y entonces vamos a ver el arquetipo de la madre, ¿no? Vamos a estar hablando con Ale de un poquito de cada cosa, ¿sí? Y vamos a estar haciéndonos preguntas justamente, ¿no? Y una de esas preguntas es, ¿quiénes somos? ¿Sí? Somos seres humanos, somos seres transcurriendo una existencia humana, ¿sí? Somos simplemente una hoja en el viento empujada por el azar, ¿no? Todas son respuestas válidas, ¿sí? Porque a medida que nosotros vamos desarrollando conciencia, nos vamos dando cuenta de que todas son respuestas válidas. Primero nacemos siendo quizás eh, seres que son empujados por otros, ¿no? Son llevados por otros, como los bebés, ¿no? Son llevados por otra fuerza, la fuerza de una madre, la fuerza de un padre, la fuerza de una familia, la fuerza de un barrio, la fuerza de un pueblo, la fuerza de un país, ¿no? Entonces vamos creciendo entre medio de este pensamiento, ¿no? Cerrado, y vamos repitiendo las programaciones que nos fueron instaladas. Por ejemplo, si mi mamá es una persona que nació, no sé, en Argentina, en Buenos Aires, entonces ella va a tomar mate. Y entonces yo voy a recibir esa programación de que el mate es algo natural. Si ella, por ejemplo, nació en España, no va a conocer lo que es el mate, ella va a tomar té, va a tomar café, va a tomar otro tipo de infusiones, ¿no? Y así con todas las cosas. Nosotros, nuestro pensamiento está atravesado
por, como decía antes, ¿no? Con una matriz social, o sea, nosotros nacemos desde una matriz biológica hacia una matriz social, que es la madre, ¿no? Que nos toma, ¿no? Y entonces ahí, en ese tiempo, somos, quizás durante un tiempo, somos empujados por una energía que no conocemos, ¿sí? Después pasamos a ser, cuando desarrollamos un poco más de conciencia, ¿sí? Empezamos a buscar respuestas, ¿sí? Ahí empezamos quizás a revelarnos consciente o inconscientemente con esa programación, ¿bien? Pero bueno, vamos a ir ahondando un poquito más adelante en esto, ¿sí? Ahora me gustaría honrarlos con la maravillosa presencia de Alejandra, ¿sí? Que es psicóloga, ¿bien? Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Germán? ¿Cómo está la gente que nos está escuchando, nos está viendo? Acá desde Catamarca, que hace mucho calor, o sea, se podrá ver que por lo menos refleja desde la ventana un poco el sol y no da abasto por ahí el aire, porque justo de Estamos este iguales. lugar, sí, no da abasto, pero está caluroso. Por ahí tengo otros pacientes más que todo de otros países de Centroamérica, sí, también ellos Claro, es actual el calor, pero bueno, acá en Catamarca tenemos días que son fríos, o sea, depende, o sea, las 4 estaciones están muy marcadas, ¿no? Otoño, verano, invierno y primavera. Pero sí, sí. generalmente el verano se extiende un poquito más y es un clima cálido, seco, y hay veces que en otros lugares baja un poco la temperatura y acá todavía no está bajando. Así que les comento para quienes por ahí piensen de que Argentina tiene, no sé, si de alguna manera, por ahí me preguntan por qué en otros lugares hace frío y en donde yo estoy hace calor. Bueno, todavía está haciendo calor. Hace mucho calor y es más, la semana pasada creo que tuvimos todas las estaciones, porque un día hizo frío, otro día llovió, otro día hizo calor, ¿no? No sé, allá en Catamarca, acá en Buenos Aires el clima está como un poco alterado, como lamentablemente en todo el planeta, ¿no? Básicamente, pero hay semanas en donde hace frío, calor, calor, frío, y otras en donde hace mucho calor, como ahora que está haciendo muchísimo calor. Eh, Ale, así que ¿querés presentarnos un poquito hoy de qué vas a hablar? O vamos, en Bueno, realidad la idea era, sí, sí, contanos, justo contanos. voy a partir como algunas cosas que hacías, hablabas en la introducción con respecto a esto de las Sí, preguntas, ¿no? Que es bueno por ahí quizás no respondernos algunas, todas las preguntas, pero sí que las preguntas estén sean como bien formuladas hacia uno mismo para tener una mejor introspección, para conocernos un poco mejor. Y claro, a poder tener la apertura a respondernos desde un lugar que las preguntas pueden ser iguales, pero las respuestas siempre son singulares, generalmente desde la perspectiva de cada uno, de cómo uno se vea. Y en esto del inconsciente, eh, como habíamos hablado el anterior programa, cuando uno es muy difícil hacer ciertas cosas que sean totalmente conscientes, ¿no? Hay una parte de lo que sí va a seguir siendo consciente y es difícil, muy difícil que pueda abrirse o tener una apertura consciente de lo que sucede en nuestra psiquis. Pero hay lugares o formas de las cuales, o maneras de vernos y de preguntarnos o repreguntarnos algunas situaciones con respecto a la relación que tenemos con los demás, ¿no? Y en esa relación con los demás muchas veces se forman a través de espejos, ¿no? Y hay una teoría que es la teoría del espejo, bueno, que la puso en auge y la fue a tratar desde el lugar del psicoanálisis Lacan, Jacques Lacan, que era un psiquiatra, no es, digamos, mucho posterior a lo que ha sido Freud, y él hablaba claro, que trajo esta apertura de lo que era el estadio del espejo desde un lugar de que es una o se va fundando de cómo se va construyendo el yo. Y habla de sí, que desde los 6 a los 18 meses, más o menos el niño,
comienza a saber quién es él mismo, ¿no? Entonces habla de un lugar simbólico donde el niño se mira al espejo y puede darse cuenta que esa figura que se replica en ese espejo es él, ¿no? Pero ahí, desde ese momento, en nuestra psiquis, se empieza a ver como una escinsión. ¿Qué sería una escinsión? Algo que está dividido, que parece ser de igual peso, pero que está dividido, del cual el niño comienza a construir su yo desde un lugar de reflejo, siendo como nutrido a través de la relación o la interacción con otros. Si bien es la apertura o es parte de ese descubrimiento que en ese reflejo soy yo, el que estoy reflejándome, pero la distinción sería que eso que me refleja no es yo, sino es algo que es parecido, pero que está desde el otro lugar. Cuando eso, muchas veces desde el lugar psíquico, se va gestando y vamos relacionándonos, hay cosas que a medida que transcursen los años, el tiempo y la relación, se van haciendo de manera inconsciente. Cuando comenzamos a ser mucho más conscientes de la relación que tenemos con los otros, justamente nos vemos a través de un espejo. Y se puede visibilizar de que hay distintas situaciones o cosas de las cuales, desde el lugar, llamaremos, de cuidado, desde la psiquis, nos trata de resguardar ese encuentro real con un yo, del cual entonces hay una forma de mecanismos defensivos que tapan un poco esa parte de no ser tan abrupto al poder descubrirme yo, como una manera de poder relacionarme conmigo mismo y con los demás. Pero cuando eso termina siendo como algo, demos un ejemplo, del cual me produce mucha molestia algunas actitudes, conductas, características de alguna personalidad de alguien con quien me estoy relacionando, y me provoca mucho malestar. Yo hablo mucho porque generalmente hay una diferencia entre un malestar y un enojo. Un malestar puede ser que algo que me moleste, pero no me llega a influir, y cuando hay un enojo ya y se pasa por ahí la intensidad de ese enojo, hay algo que ya me está influyendo porque no dejo de pensar, porque me provoca ciertas conductas, cierta emocionalidad que parecería ser intolerable en uno mismo. Entonces hay ciertas cosas que desde el otro lado me está reflejando que yo no las puedo no las puedo hacer consciente, que las rechazo de mi personalidad, pero que están en el otro, ¿no? Y en eso, ahí es una buena pregunta, por ejemplo, que hablábamos justamente de las preguntas, ¿qué es lo que del otro me cuesta aceptar de mí mismo? Y esto sería una buena manera para poder ver cómo es la manera que puedo ir creciendo para relacionarme mejor conmigo mismo y con los demás. Porque esta es una apertura a ir descubriendo parte de mi psiquis que me ayuda justamente al crecimiento emocional. ¿No? Porque por ahí no es el mismo el crecimiento cognitivo o del lugar del desarrollo cognitivo o del crecimiento del cuanto a tiempo, a físico, sino que tiene que ver con el crecimiento emocional, es desde un lugar diferente y muchas veces no es cronológico, como lo sabemos llamar, y tiene quizás ciertos movimientos parecidos justamente al inconsciente, ¿no? Desde un lugar, desde el inconsciente digo porque el inconsciente es atemporal, o sea, no puede traer cosas de nuestro pasado, no se da cuenta de que, bueno, esto que estoy, por ejemplo, me estoy rechazando de otra persona, tiene que ver con algo que me pasó en el pasado y que no me gustaba, por ejemplo, que adquirí de mi padre, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido no estoy viendo, sino que en este presente me está pasando, es algo que lo pasó en un pasado, pero el registro del inconsciente es ahora, no es, y entonces por eso se llama atemporal. También en cuanto a la economía, que hablamos por ahí los psicólogos del inconsciente, o el dinamismo que tiene el inconsciente, es la cantidad de peso. Por eso a eso me refería cuando hablaba de molestia, a diferencia por ahí de un enojo o la cantidad de enojo que me está afectando ya con respecto a esa situación. Entonces son varias características que son parecidas del inconsciente con respecto a esta parte emocional
que me ayudaría mucho a crecer, pero no crecer para el otro, sino para crecer para mí mismo, para estar mucho más, que sea mucho más llevadero de mi parte de mi personalidad, porque quién va a estar de por vida voy a ser yo conmigo, ¿no? Desde que nazco hasta que fallezco voy a estar y voy a tener este envase del cual voy a tener varias sensaciones, y lo que esperamos la mayor parte de los seres humanos es tener un mayor peso de sensaciones agradables y no tan displacenteras, o las displacenteras poder transformarlas o ir modificándolas para que sean algo mucho más llevaderos. Mucha información y muy interesante lo Sí, que nos demasiado. contás. Es mucho para procesar, pero sí, es muy interesante esto que decís vos también, ¿no? Que el tema de la maduración emocional no tiene nada que ver con la maduración física. O sea, uno puede tener 70 años y seguir pensando como un adolescente, o tener 20 años y alcanzar un nivel de maduración emocional mucho más grande que una persona ya adulta y establecida, ¿no? Y es importante, sobre todo esto, a esto que estás apuntando, es el tema del arquetipo de la madre, ¿no? Porque justamente el arquetipo de la madre es aquel que viene a nutrir nuestro campo emocional, ¿sí? Entonces, si existen dos tipos de arquetipos de madre, ¿no? El arquetipo de la madre positivo y el arquetipo de la madre el negativo, ¿bien? O sea, en positivo es una madre que escucha, una madre que nutre, una madre que protege, ¿sí? Una madre que está presente y que de alguna forma fomenta ese campo emocional a través del cuidado, de la protección, etcétera, ¿no? Obviamente que hoy en día el rol de la mujer y de la madre se ha, ¿cómo podríamos decir?, reconceptualizado mucho en la historia del mundo. Sin embargo, el rol de la madre sigue siendo eh, más o menos a grandes rasgos el mismo, ¿no? Eh, que es justamente entonces aquella que viene a nutrir el campo emocional. Si nosotros tenemos una madre, ¿no?, que nos nutre, vamos a tener una mayor flexibilidad en cuanto a nuestras emociones, una mayor flexibilidad en cuanto a vivir situaciones dramáticas, vivir situaciones de carencia o vivir situaciones de miedo. En cambio, si tenemos un arquetipo de madre negativa, que es una mujer desconectada de sus emociones, que juzga, que está ahí pese a su voluntad, que incluso se siente a veces cautiva o ausente, ¿no? Eso genera que nosotros respondamos a determinadas situaciones en el campo emocional de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema, ¿no? Ponele, no sé, tenemos que rendir un examen, ¿no? Por decir algo sencillo y tranquilo. Tenemos que rendir un examen importante y tenemos una madre que ante las dificultades se ausentaba, ya sea físicamente o ya sea emocionalmente. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y nos vamos a evadir, ¿no? Entonces, en vez de ponernos a estudiar, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a limpiar el baño, nos vamos a poner a ordenar por color la ropa, nos vamos a poner a ordenar, no sé, los juguetes por orden alfabético, ¿no? Y vamos a hacer cosas para ausentarnos de esa situación. Y después nace lo que se llama claramente la procrastinación, ¿no? Igual yo creo que estoy haciendo un análisis así muy por encima, pero más o menos es muy importante el arquetipo de madre. Y uno, ante la carencia, ¿no? Y ante la dificultad, se pregunta cómo puedo sanar esto, cómo puedo resolver si yo tuve una madre ausente, cómo puedo sanarlo, ¿no? Eh, Porque nacer de nuevo, por lo menos en esta existencia, no lo voy a hacer. Yo tengo algunas respuestas del campo espiritual, pero me gustaría que vos me comentes un poquito tu perspectiva desde la psicología y desde toda esa información y sabiduría que tenés y que mostrás tan claramente, Ale. Gracias, gracias por lo de sabiduría. Justo me veían que por ahí estaba anotando, porque me gusta mientras vamos hablando tener algo de la información que vos brindás, poder acompañarla con algo de parte, desde esta perspectiva de la psicología.
Y justo me viene como anillo al dedo esto de esto que hablas de arquetipos de madre, porque nosotros en psicología, algo que trabajamos y es algo que le explico siempre a los pacientes, no trabajamos con el padre o la madre, la figura paterna o materna, ¿no? Que eso hay que saberla bien diferenciar. Hay yo les hago la diferencia de lo que sería, uno, la figura paterna o materna, que vendría a ser la figura que uno tiene ingresada, interna dentro, desde un lugar, por ejemplo, yo te digo papá o mamá, y vos automáticamente tu mente te lleva a esa figura en la que tuviste, que obviamente, como nosotros no somos hermanos, son diferentes, ¿no? Nosotros, ¿a quién sería? Y hay papás que, por ejemplo, en mi caso, están ausentes, entonces yo no tengo una cara, por así decirlo, visible para poder llegar a decir, bueno, este es mi papá, pero sé de dónde vengo, ¿no? Que hay un progenitor y demás. Bien. Lo que sería el rol, que trabajamos muchas veces, es lo que sería lo habitual, ¿no? El rol de mamá y el rol de padre. Por ejemplo, el rol de padre que uno puede tener, mayormente puede ser el que trae el proveedor, ¿no? El que va a salir a trabajar y vuelve a traer el dinero, que está, no sé, determinadas horas afuera de casa. El rol de madre más típico es, bueno, el que prepara la comida, el que los sienta a los chicos para hacer las tareas, el que la lleva a la escuela a los chicos. Bueno, hay diferentes roles que cumplen correlacionado a las personas con respecto al padre y la madre. Y lo que trabajamos nosotros, o por lo menos lo que me trato de trabajar siempre, es la funcionalidad que trae, es la función paterna y la función materna. En este caso que vos hablabas de arquetipo, bueno, sería la funcionalidad nutricia del alimento nutricional en cuanto a lo emocional de proveedora de la madre, ¿no? Que la madre puede ser como figura, la madre la progenitora, o puede ser cualquier otra persona que haya cumplido esa función con esa persona. Puede ser una tía, un tío, puede ser el padre, porque nosotros también tenemos como esta parte más masculina y femenina, ¿no? Que algunos puedes tener. Por ejemplo, muchas veces en la historia del paciente se ve que hubo un padre, por ejemplo, que estuvo más presente en casa y que fue mucho más amigable con el paciente en esto de jugar, de ser cariñosos, y hubo una madre que estaba generalmente afuera y la que trabajaba y la que proveía. Entonces, la funcionalidad fue parecería disfuncional, pero fueron nutriendo de distintos ámbitos, no importa el género, de lo que fue esta funcionalidad paterna y materna. Entonces lo que trabajamos nosotros es la funcionalidad. Y cuando se trabaja de funcionalidad, se habla justamente de esto de no volver al pasado, porque no podemos volver al pasado y si no tuve una mamá que sea cariñosa, que me provea paciencia, que me provea ternura, que me provea tranquilidad, contención, que generalmente seguridad, que justamente, si hablamos en este caso del estadio del espejo, quien sostiene generalmente o la imagen que la mayormente tenemos nosotros de un bebé de meses, es generalmente la figura materna la que sostiene a un bebé y puede visibilizar, hacerlo mirar que hay un espejo y que él es él, ¿no? Esa es Alejandra. Ahí sos vos, Alejandra, y el niño comienza un poco a gestionar lo que llamaríamos el yo. Bueno, desde ese lugar es la función materna la que provee esa forma nutricia que vos muy bien decís en cuanto a lo emocional. Y es acá como no podemos volver a ese pasado, no puede volver a gestionarse porque nosotros ya estamos en una edad adulta y justamente las situaciones nos están pasando en este momento, en esta realidad con estos años. Entonces es empezar como a gestionar esa funcionalidad y empezar uno mismo a hacer a esa funcionalidad de contenedora, paciente, proveedora, cariñosa, en esto de alguna forma de tener esa templanza con uno mismo. Obviamente que no es fácil. Para esto hay que descartar otras cosas que es lo que mayormente por ahí los pacientes les cuesta mucho entender por qué hago algunas técnicas y demás con respecto a los enojos y trabajar mucho los enojos con respecto a los padres que por ahí dicen yo no tengo enojos. Y sí, muchas veces los tenemos muy escondidos, muy inconscientes,
porque lo que vos hablabas justamente al principio de esto, de que depende de dónde nacemos, que tiene que ver nuestra cultura, bueno, depende de la cultura y de la religión, de la ideología que tengamos, tenemos una ideología mucho más generalizada, donde el padre y la madre, más relacionada con la religión, ¿no? Con el catolicismo, donde no se lo, es más, uno de los mandamientos dice honrar padre y madre, ¿no? O sea, no podemos, no se debería enojarse, no se debería criticar, no se debería de alguna forma Cuestionar. dar algo a ese padre y a esa madre, ¿no? Más allá de que sea un mandamiento católico, pero se relaciona muchas veces desde un lugar con la relación que tenemos habitual con la sociedad, ¿no? Es como también podemos pensar que todo padre o toda madre debería amar a su hijo, y no siempre es así, porque entonces pasaría el tema de los abusos, el tema de la violencia intrafamiliar y demás cosas. Entonces, hay ciertos prototipos que nos marcan, pero no son realmente del todo exactos y tendrían que ser de esa funcionalidad. Entonces, por eso es importante poder descomprimir esos enojos, poder sacarlos, porque yo no voy a volver a tener un padre como yo quisiera. Muchas veces el niño está enojado, o sea, hay un niño interno enojado, por ese deseo de haber querido cambiar a esos padres, o quedarse en esa espera de que el padre o la madre sean de la manera que ellos hubiesen querido que sean. Y entonces, ahí esos enojos hay que descomprimirlos, porque como estábamos hablando, una cosa es el estadio o el momento que yo estoy emocionalmente, y otra cosa es en lo cronológico. Cronológico, yo ya soy adulto, ya tengo que tener otras cosas, pero emocionalmente estoy aniñado porque estoy en esa demanda constante. Entonces nosotros trabajamos con la funcionalidad. Entonces, para descomprimir hay que primero empezar a ver, que es lo que yo le digo a los pacientes, darse cuenta de ciertas situaciones, abrir nuestra mente, poder acomodar esas ideas y empezar a trabajar desde el lugar de las emociones, y luego comenzar a uno a ser mucho más cariñoso con nosotros, porque no va a haber nadie que nos pueda sostener más que nosotros, y ese es el gran aprendizaje de cada uno, poder ser mejor personas con uno mismo, primeramente, para poder después relacionarnos de mejor manera con otros. Tal cual, totalmente, Ale. La verdad es que totalmente de acuerdo. Obviamente no puedo estar en desacuerdo con vos, pero muy acertado lo que decís. También, bueno, antes que nada, hacemos un pequeño paréntesis. Ahí mandó saludos Loli desde España. Muchas gracias por vernos, ¿sí? Aquellos que quieran y que les resulte interesante, aquello que estamos comentando ahora, nos encantaría que lo compartan, ¿sí? Que compartan este video a las personas que les pueda llegar a servir, ¿sí? Bueno, y volviendo a ese tema de los enojos, ¿no? Que es algo que vamos a tocar en otro programa, que tiene que ver con el niño y con el niño herido. Pero hay una verdad, y es que nosotros, digamos, ya me perdí. Bueno, mientras voy pensando la idea, vamos a ver el video que nos preparó Jenny, ¿sí? Que nos preparó un video sobre proyectos eh, en conjunto, si no me equivoco, ¿sí? A ver si está Jorge. Bueno, saludamos a Jorge también, hoy está de vuelta de programador. Gracias, Jorge, por tu ayuda, por tu colaboración. Sin vos esto no sería posible. Y bueno, vamos a ver si podemos ver ese video mientras nos tomamos un vasito con agua, con Ale, descansamos un poquito la voz. Cuando vos quieras, Jorge, ¿eh? Hola a todos, mi nombre es Jennifer Blanco, actualmente desarrollo el rol de técnica superior en psicología social, técnica universitaria en trabajo social y coach educativa. Llevo adelante un programa llamado Enseñaje, en donde acompaño a estudiantes de primaria y de secundaria en todo su trayecto educativo. En esta oportunidad fui invitada a hablar sobre el término cooperación. Exclusivamente me voy a focalizar en lo que significa la cooperación genuina, por lo cual tomo dos frases disparadoras para que las podamos repensar y ver qué tipo de resonancias nos generan. La primera es del autor Enrique Pichon-Rivière y dice lo siguiente: en tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Y la otra frase, que no es de él, dice lo siguiente: todos somos puente de algo que otro aún no comprende. Expresa tu visión.
¿Y por qué tomo estas frases? Porque me parece sumamente importante que como profesionales y como sociedad podamos crear espacios en donde sintamos sentido de pertenencia. En este sentido, son espacios en donde podamos expresarnos cómo somos, cómo sentimos, cómo pensamos, libre de juicios, que la persona pueda hablar y reencontrarse con la escucha, con el diálogo, con la empatía, generar grupos operativos en donde podamos discutir o debatir qué hacer para ver un poco mejor la sociedad en la cual estamos, crear círculos de personas comprometidas para desarrollar la cooperación genuina, aportar responsablemente a lo social, trabajarnos, avanzar, no solamente ser personas que puedan cooperar con otros, sino que también podamos estar a la altura de otras personas y rodearnos también de gente que nos permita ir hacia adelante, profesionales que nos permitan desarrollar o, mejor dicho, gestionar lo alienante que cada uno de nosotros puede tener o inclusive trabajar algo que uno quiera desarrollar. El otro puede ser funcional a darme una devolución, un dato, una herramienta, un recurso que quizás yo estoy necesitando en este momento y podamos construirnos en equipo, pasar del yo al nosotros, pensarnos en término colectivo, buscar salidas colectivas. La cooperación se trata de dar y de recibir en reciprocidad, donde constantemente podamos ser funcionales los unos a los otros. Bien sabemos que no somos islas, que estamos conectados, que vivimos en sociedad y que si aportamos nuestro granito de arena podemos cambiar el recorte que nos toca. Muchas personas pueden hacerlo posible y esto tiene que ver con generar reuniones con propósito, coincidir, conectar y querer cambiar. Por lo cual mi idea es empezar a debatir los beneficios del trabajo en comunidad, que podamos reunirnos para pensar lo colectivo, que podamos hacer lluvia de ideas para generar cambios que afecten positivamente en el espacio en el cual residimos y que seamos capaces siempre de entendernos como seres sentipensantes que tenemos recursos, herramientas, dones y talentos dentro nuestro que esperan por nosotros y que son funcionales a otros también. Así que este es mi aporte breve en donde invito a pensarnos como un sistema colectivo apto para poder avanzar y para poder superarnos día a día. Muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta. Muy interesante lo que nos dice Jenny. Justamente estamos en un lugar que es una construcción colectiva, ¿no? Que es la Fundación 1 a 1, que bueno, nos da este lugar y a un montón de maravillosas personas que tienen su programa aquí. Bueno, saludos a la Fundación. Y volviendo a lo que estábamos hablando, ¿sí? Igual sería interesante poder tener un ida y vuelta con aquellos que nos escuchan, con aquellos que participan de nuestro programa, ¿no? Si a ustedes les interesa y tienen algo para anotar ahí, yo les voy a pasar mi número, ¿sí? Como para, si tienen algún interrogante, alguna duda, algo sobre lo que les gustaría plantear durante el programa, nos manden un mensaje, ¿sí? O mejor les doy mi mail, ¿sí? Les doy mi mail, así es mucho más práctico. Si tienen algo para anotar, ahí mi mail es sincadenas1, en número, @gmail.com, ¿sí? Así que escríbanlo ahí, sincadenas1, @gmail.com, ¿sí? Ahí nos pueden mandar saludos, sugerencias, cuestiones que les gustaría que tratemos aquí con Ale, la licenciada,
o con los demás panelistas que suelen participar, licenciada, ¿no, Ale? O doctora, ya no tenés doctora. No tengo doctorado todavía, Ah, licenciada, licenciada, bueno, por ahora licenciada. por Bien, ahora. con Ale, la licenciada, conmigo, con las personas que participan, muy interesantes todos, que participan de este espacio, ¿sí? Tanto en esta parte psicológica como en la parte espiritual, que vendrá dentro de 2 miércoles, ¿sí? Y así se vuelve un feedback un poquito más interesante. A mí me encantaría. Así que bueno, anótenlo, sincadenas1@gmail.com, ¿bien? Bueno, volviendo entonces, ¿no? Estábamos con el tema del niño enojado, ¿no? Como dije, en otro programa me gustaría tocar el arquetipo del padre, que es fundamental también, que me atraviesa a mí como hombre, y el arquetipo del niño también, ¿no? Y del niño y de la niña, obviamente. Pero bueno, volviendo entonces a lo que decías, muchas veces queda, como decías vos, ¿no? Ese niño enojado a flor de piel. Entonces, nosotros pasamos toda la vida reclamándole a la vida por no habernos dado, no sé, una madre o un padre de tal o cual forma, ¿no? Entonces vamos a ir por la vida eh, perjudicando, por decirlo de alguna forma, a toda aquella persona que se nos cruza, ¿no? Porque de repente nos cruzamos con, no sé, yo como hombre me pongo en pareja con una mujer buscando ese arquetipo, ese ideal de madre y de repente descubro que no, que eso es un ideal que yo creé y me termino agarrando con esa mujer o menospreciando o hiriéndome a mí mismo también, ¿no? Forzándome a querer a alguien que no responde a lo que yo quería en mi neurosis, por decirlo de alguna forma. Eh, o si no, bueno, pasa lo mismo, pero a la inversa en las mujeres también, ¿no? Van ahí buscando aquel ideal, o peor, mucho peor, ¿no? Van buscando aquel hombre que los dañó, que puede ser un padre eh, negativo, ¿no? Que fue violento, que fue abusivo de alguna forma, entonces van buscando hombres que respondan a ese mismo patrón o hombres que sean diferentes y cuando ven un patrón ahí medio parecido terminan como cortando definitivamente todo, ¿no? Y ahí es como que quedan muy arraigados esos pensamientos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esas ideas o esos ideales de madre y padre. Por eso es necesario y muy importante el hecho de aprender a preguntarse cuál es la imagen de madre que tengo. Y si es una imagen de madre que corresponde y que me merezco, ¿no? Que corresponde a la etapa que estoy viviendo y que me merezco. Por ejemplo, si yo tengo una madre, un ideal de madre, ¿no? Acá imaginemos una madre acá atrás parada, ¿no? Prejuiciosa, fría, distante. ¿Cómo voy a reaccionar yo ante la vida y ante los otros? Y lamentablemente de la misma forma, ¿no? Entonces cada vez que me relacione ante otra persona voy a ser prejuicioso, frío, distante. Sin embargo, si tengo de este lado, ¿no? Un arquetipo de madre, ¿sí? Amorosa, comprensiva, paciente. Entonces, cuando yo cometa algún error o cuando yo me encuentre ante una situación difícil, voy a ser comprensivo, paciente, amoroso conmigo mismo. ¿Y qué pasa? Si yo tuve esta madre, ¿cómo hago para tener esta? Y básicamente preguntándome cómo es, ¿no? Podemos hacerlo de un montón de formas. Una de esas formas es poniéndonos a escribir, ¿no? Poniéndonos a escribir y preguntándole a ese arquetipo de madre, por ejemplo, no sé, preguntándole qué quiere de mí, qué es lo que busca. Y vemos si ese ideal de esa madre que busca sobre mí corresponde a mi etapa de vida o es algo inalcanzable e injusto conmigo, ¿no? Y lo mismo con la otra, ¿no? Con la otra madre, preguntándole qué quiere de mí y bueno, y si eso corresponde conmigo o si tengo que ajustarlo, ¿no? Y también otras herramientas que pueden servir son la meditación, ¿no? Yo a muchos de mis clientes, pacientes, no sé cómo llamarlos, amigos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Cuando vienen con estas heridas, porque yo a través de las cartas muy claramente puedo ver las heridas que traen esos niños, ¿sí? Eh, les digo que imagínense a ellos de niños, ¿no? A esa imagen de ese niño que llora porque su madre es fría y distante, o porque su padre los rechaza y se va, ¿no? O porque es violento y no se va, ¿sí? Eh, Imaginarse a ellos de adulto y irse a rescatar a ustedes mismos,
¿sí? A nosotros mismos, porque me incluyo, ¿no? Irnos a rescatar a nosotros mismos, agarrar a ese niño de la mano, decirle que ahora ustedes van a ser su madre, ustedes van a ser su padre, ¿sí? Y brindarle todo aquello que les gustaría que le hubiesen brindado, ¿no? Brindarle a ese niño que ahora somos ese adulto. Entonces, ante un momento de estrés, de complicación, de problemas, en vez de reaccionar como esa madre injusta y prejuzgadora, reacciono como la madre paciente y tolerante. Y me tengo paciencia y me tengo tolerancia. ¿Para qué? Para poder tener paciencia y tolerancia con otros también, pero sobre todo porque me lo merezco como ser humano, porque hay una idea o una realidad que tenemos que tener todos en cuenta, y es que no nacemos acá para cumplir ninguna expectativa de nadie, sino que nacemos para ser felices y para crecer como personas. En la medida en que nosotros buscamos la felicidad, vamos a ser felices a todos los que nos rodean, ¿no? Y los que no son felices con nuestra felicidad, lamentablemente se van a tener que alejar, porque otra no les va a quedar, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros buscamos nuestra propia felicidad, creamos un mundo mejor. ¿Sí? Porque aquella persona que es feliz no puede ser feliz de manera egoísta, no puede eh, dejar de sufrir por aquel que sufre hambre, o dejar de tener empatía por aquel que sufre hambre. Aquellos que son felices de manera superficial, a través del dinero, a través de las apariencias, sí, pueden vivir una vida súper pomposa, por decirlo de alguna forma, y no preocuparse por alguien que en otro lugar no tiene para comer, o no tiene que estudiar, o no tiene dónde dormir. Pero el que realmente quiere ser feliz, no puede ser feliz sin ser empático con los demás. No sé qué opinás. Igual esto es algo quizás muy propio, ¿no? Quizás hay otras personas que opinan diferente. Yo, desde mi individualidad y desde las diferentes circunstancias que he vivido durante el transcurso de mis diferentes vidas, es la realidad que pude encontrar y es la realidad que me gusta compartir con las personas que se acercan a mi círculo, ¿sí? Eh, no sé qué opina Ale desde su punto de vista y desde un punto de vista más profesional. Claro que cada uno tiene que tener para poder conocerse mejor es necesario relacionarnos con otros y ver desde qué lugar nos estamos relacionando y desde qué lugar esa relación o ese vínculo, que hay una gran diferencia entre relación y vínculo, se va gestando y qué es lo que me va aportando y qué es lo que no, ya no me está aportando o qué es de alguna forma lo que yo puedo ir modificando para relacionarme de mejor manera, ¿no? Porque acá hay algo que hablamos muchas veces de lo disfuncional y lo saludable, ¿no? Como para no hablar de lo patológico y normal, porque no Claro, habría algo patológico y algo que llamaríamos normal, porque no sé a qué se refiere normalidad. Pero sí lo exacto. disfunción es algo que me puede hacer sentir que no estoy tranquilo, que estoy intranquilo, que hay mucha ansiedad, que ansiedad tenemos todos tenemos un cierto porcentaje de ansiedad. Cuando ese porcentaje se eleva es cuando me hace sentir ciertas sintomatologías, no sé, me sudan las manos, el pecho se me comienza a cerrar, tengo miedo a la muerte, bueno, son diferentes formas, digo porque generalmente por ahí uno dice yo tengo ansiedad, no, todos tenemos ansiedad, tan solo que hay como elevadas momentos, porque la ansiedad es, para llamarle, es un mecanismo emocional, para poderlo decir, ¿no? Porque no es en sí una emoción y tampoco es un mecanismo, pero sí nos ayuda como a ir viendo de que algo no está funcionando de mejor manera. Cuando esos niveles se elevan es cuando me produce cierta sintomatología. Entonces, cuando empiezo a registrar que hay algo que no está bien, que no me estoy sintiendo cómodo con ciertas situaciones, cuando no me estoy sintiendo cómodo para poder expresarme, cuando se me está dificultando expresarme con alguien más, entonces ahí empiezo a registrar. Algo que estaba hablando Jenny, que me gustaría como también tomarlo de ella y incorporar también con lo que vos estás hablando, en esto de poder mejor y poder este, separarnos un poco de ese prototipo de madre que en algún momento tuvimos y que quizás no nos
madre o padre, pero bueno, en este caso estamos hablando de funcionalidad materna, nos pueda separar un poco y poder gestionar alguna disfunción que tuve de ese vínculo con esa mamá, sería esto que hablamos de comunicar, ¿no? Muchas veces en esto que hablaba Jennifer, de poder, de esto ayuda, de poder ayudarnos y poder hablarlo, siempre es importante la diferencia entre lo que sería hablar y comunicar, ¿no? El comunicar viene desde adentro, poder decir qué me está pasando a mí. Y siempre se nos dificulta muchas veces hablar qué me está sucediendo. Como por ejemplo, siempre decimos, vos me haces sentir, me haces enojar, o culpa tuya, yo estoy molesto, culpa tuya, me siento culposo. Y en realidad no es culpa del otro, sino es lo que esa situación me provoca a mí. A diferencia es que yo, y generalmente cuando transformamos o hablamos, no sé si se escucha bien ahí, Sí, se escucha, se escucha. pero Usted estaba abre- viendo como unas de ellas, no sabía si es que se había pasado algo, pero bien. Eh, que hablaba que es importante poder separarnos de lo que me provoca una situación, una persona, la relación con esa persona o ese vínculo, de lo que me está pasando a mí. O sea, una cosa no es que el otro te quiera echar la culpa a vos, no, no es que vos me echas la culpa, yo me siento con lo que vos estás manifestando, lo que vos estás haciendo, yo me siento culpable. Entonces, eso ya me permite a mí poder separarme de lo que me está sucediendo a mí. Generalmente, nos tenemos una mala comunicación en eso de que no escuchamos y contestamos siempre para reprocharle al otro y ahí se genera muchas veces lo que llamamos en esto de las discusiones y las peleas. Y no realmente hacemos una diferencia de lo que está sucediendo de una situación y lo que me estoy sintiendo yo con respecto a esa situación. Entonces, para comunicar mejor y poder salir es decir, bueno, esta situación con mi mamá, por ejemplo, me provocó a mí sentirme que estoy sola o que me siento sola en determinados momentos, de los cuales me va a hacer saber responsabilizarme de esa soledad y poder ir diciendo, bueno, ¿cómo me puedo acompañar yo en momentos determinados de los cuales por ahí me siento sola porque en algunos momentos mi mamá no estuvo? Porque puede ser que esa mamá estuvo, pero no como esa niña hubiese querido que esté, porque eso también no hay una realidad exacta, ¿no? Nosotros hablamos en generalidades, entonces no sabemos, Claro. porque si vamos a hablarlo con esa mamá, capaz que mamá diga, no, pero yo siempre estuve al lado tuyo y vos nunca o sea, nunca me viste así. Y bueno, habrá que ver cómo es. Entonces, la percepción de cada uno es muy singular, desde el lugar de los zapatos, como uno diría, de lo que uno está posicionado. Entonces, desde esa perspectiva podemos hablar y decir, bueno, separarme. Esta situación me hace, siento que me siento más sola, me siento más desconfiada o siento que me provoca cierta desconfianza. Bueno, entonces, ¿qué hago o qué puedo hacer para que determinada situación o yo darme créditos para afrontar cierta situación, para no sentirme tan sola y desconfiada y un poco más segura? Entonces, eso me va a ayudar a mí a poder posicionarme en lo primero y primordial que uno tiene que hacer es responsabilizarse de uno mismo, responsabilizarse de cada emoción que tiene y que lo está transitando. Solemos muchas veces hacer como el ping-pong, desaparecer nuestras emociones por determinadas cosas, ¿no? No enojarnos porque está mal que se enojen, no ponernos tristes porque no, nos sentimos vulnerables. Si yo me pongo alegre, determinada persona se va a poner triste, ¿no? Entonces siempre tratamos como de escaparnos de situaciones de las que estamos vivenciando y hay veces, o de la angustia misma, hay veces que me dicen, ¿y qué hago? ¿Y cómo hago para no angustiarme? Y bueno, hay veces que la tenés que transitar y cada uno, más allá de que podamos tener ciertas técnicas, pero no a todos le van a servir, porque podemos respirar, podemos hacer meditación, a fulanito le va a servir, a menganito capaz que no, es ir encontrándome qué me pasa con eso e ir viendo qué más puedo hacer yo para poder acompañarme de mejor manera, porque soy yo la que tengo que aprender, pero para esto tengo que comunicar, tengo que saber expresar lo más genuinamente posible qué es lo que me está pasando. Por eso es tan importante la palabra, porque es la única manera
que pueda hablar más allá de lo que se visibiliza, más allá de lo que se siente y más allá de lo que se ve. Entonces, la palabra es fundamental en ciertas situaciones. Digo palabra como el recurso más general o comunicacional que nos puede ayudar, pero hay entre otros, ¿no? Así que me parecería como eso era como para ir incorporando, ir haciendo como una red de todo lo que vamos hablando. Hace rato decías, me perdí, pero es por ahí inevitable perderse porque, viste, mientras vamos hablando van apareciendo otras temáticas y vamos Sí, tomando, así sí, que sí, que es inevitable hacerlo. sí, es que en realidad, bueno, yo tenía más o menos construido por dónde iba a ir, pero se volvió tan interesante este tema que nos tomó, digamos, gran parte del programa, ¿no? Y justamente con esta cuestión de la palabra, también quería tomar, ¿no? Porque también hay una construcción, ¿no? De filosófica, por decirlo de alguna forma, que que está como encontrada, ¿no? Que dice, por ejemplo, por un lado hay gente que dice primero existe la palabra y después existe el objeto y hay gente que dice primero existe y después existe la palabra, ¿no? Desde el materialismo podemos decir primero existe un objeto y después existe el pensamiento y la palabra y desde otro pensamiento uno puede decir primero existe la palabra y después el objeto, el pensamiento, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista y desde lo que uno sigue, digamos, como una verdad propia, ¿no? Si uno no se replantea lo que ve o lo que vive, uno sigue repitiendo las mismas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos frente a un objeto, una piedra, por decirlo de alguna forma, y si no nos ponemos a pensar que esa piedra está ahí y que si seguimos adelante nos vamos a chocar todas las veces que podamos, ¿no? Todas las veces que querramos y todas las veces que podamos. Entonces es necesario replantearse y pensar, ¿no? Si podemos evadirla o si no, preguntarse para qué está esa piedra ahí, ¿sí? Si la tengo que llevar porque la voy a necesitar más adelante, ¿no? Pero todo eso nace, como habíamos dicho primero, de esta idea de el saber preguntarse las cosas, ¿no? Porque si uno no se pregunta el por qué o el para qué hace las cosas, uno vive repitiendo esta programación que habíamos dicho, ¿no? Vive repitiendo aquello que nos dijo la madre, aquello que nos dice el padre, aquello que cree el niño enojado, ¿no? Entonces vivimos en un constante círculo en donde todo el tiempo nos chocamos con esa piedra, que quizás esa piedra la creamos nosotros con nuestro pensamiento para eh, poder aprender a preguntarnos para qué está, ¿no? O sea, si ponemos a filosofar estamos 2, 3 horas más, pero es importante la idea de preguntarnos para poder construir nuestra propia identidad, ¿no? Porque la identidad nace justamente de las preguntas y de las respuestas que voy a encontrar en tanto a las preguntas, pero si no existen preguntas, uno sigue respondiendo mecánicamente una programación y nunca termina de crear una realidad, más allá que existe una distinción de yo, madre, padre y demás, el otro, digamos, de yo y el otro, bien, nunca voy a terminar de crear mi propia identidad hasta que no encuentre las verdaderas preguntas, ¿sí? Ale, brevemente, ¿no? Vos, ¿qué herramientas recomendás como para poder encontrar las preguntas que nos ayuden a crecer emocionalmente? Justamente mientras estabas hablando, porque me surgen muchas ideas, como vos decís, podemos estar mucho tiempo hablándolo. Me surgió una pregunta y me parecía una pregunta, específicamente una, y que estaría buena que muchos nos las hagamos de vez en cuando, y, y eso me va a poder a mí hacer separar de lo que tiene que ver yo y mi identidad y lo que estoy construyendo hoy en día para mí, mi ser, que sería la diferencia entre identidad y ser. O sea, el ser es lo que hoy estoy siendo y lo otro, la identidad de la que fui construyendo a medida que fui relacionándome con el grupo familiar, con la sociedad y demás. Entonces, para poder separar eso de lo que sería un poco la personalidad y un poco el ser y la esencia de lo que estoy transitando,
sería, ¿qué es lo que estoy haciendo por y para mí? ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo por y para mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo, transitando hoy en día por y para mí? Si por ahí surge que no estoy haciendo nada, que estoy haciendo en realidad algo para, no sé, contentar a alguien, estoy haciendo algo porque lo tengo que hacer y realmente no me ayuda, ahí voy a estar viendo que estoy haciendo algo desde el lugar de la identidad, desde el lugar de la persona, el lugar de lo que sería ir construido y no desde el lugar que estoy siendo hoy en día. Y estaría bueno que uno comience a hacer algo, aunque sea, no sé, un hobby, del cual me lo haga exclusivamente para mí, porque a mí me guste, porque no tenga un sentido, algo socialmente aceptado, o las personas que estén allegadas a mí lo acepten, sino que sea solamente para mí y que no sea dañino, sino que sea algo fructífero, algo que me aporte. Entonces me parece importantísima esa pregunta, que muchas veces nos la dejamos de lado porque hay veces que nos metemos tanto en la rutina, en la cotidianidad, que no hacemos algo para nosotros y por y para nosotros, ¿no? Lo hacemos algo por y para seguir un sistema, una sociedad, cumplir ciertos mandatos, normas, no sé. Wow, vale. La verdad que no solamente sos una buena psicóloga, sino que tenés mucha intuición. Eso que decís me la atraviesa acá. Muchas veces eso nos sirve también para romper la máscara, ¿no? Porque a veces nos disfrazamos de, por ejemplo, no sé, en mi caso, nos disfrazamos de espiritual o nos disfrazamos de, no sé, hincha de Boca, o nos disfrazamos de porteño, nos disfrazamos de licenciado, nos disfrazamos de un montón de cosas. Y esa pregunta va justo ahí a romper con esa máscara, ¿no? A romper con el disfraz y va detrás a buscar nuestro verdadero ser, que gracias por aclarar la diferencia entre identidad y ser, que yo mismo la mezclé. Bueno, si no te tuviese acá, la verdad es que sería la cosa más difícil de lo que es. No, para nada, puede pasar y aparte muchas veces esto es ir incorporando conocimiento. Vos tenés el tuyo, yo tengo el mío y vamos incorporando y esto se va haciendo mucho más justamente de no conocimiento, sino sabiduría, como vos hablabas. Este conocimiento Claro. va siendo sabiduría porque vamos interactuando y vas a ir viendo de que no hay, desde un lugar de la psicología quizás una ciencia como exacta, porque es una ciencia, no sé, no es exacta, pero es una ciencia, y desde el lugar de la espiritualidad por ahí dice no tiene mucho que ver, y todo tiene que ver, porque todos vamos a lo mismo. Hay veces que no lo sabemos ver, ¿no? Entonces cada uno puede Uh-huh. llamarlo, tener diferentes como de la teoría, llamar de diferentes formas, pero vamos a lo mismo. Y es importante no cerrarse, no tener tener una amplitud mental para poder incorporar la sabiduría. El saber no ocupa espacio, así que bienvenido sea estas charlas, estos momentos y demás, porque abre mucho la apertura mental. Bueno, Ale, antes de despedirnos, me gustaría que pases algún tipo de contacto para gente que se quiera contactar con vos, si quiere contratar tus servicios. No sé si tenés espacio, si estás libre, porque por ahí ya no tenés tiempo ni espacio, pero si querés pasar tu contacto, estaría muy bueno. Bien, sí tengo algunos espacios. Bueno, yo trabajo desde un lugar muchas veces interactivo, que es las sesiones, y por ahí por mail que envío tareas para la casa, como le digo, tareas para que vayan haciendo y que sea más interactivo y más intensiva la terapia. Me pueden contactar por un Instagram que lo tengo abandonado, que ya voy diciendo lo voy a tener que ampliar porque está muy viejo el contenido que puse. No. Generalmente lo que subo por ahí es cuando hago el programa de radio a través de YouTube en el otro equipo que tengo, con el otro equipo que tengo, pero no lo tengo muy actualizado, pero me pueden contactar por ahí porque leo los mensajes. Es LIC de licenciada, LIC, Alejandra Soria. Alejandra Soria. Creo que es lo más fácil que pueden hacer para contactarme, porque después puedo pasar mi teléfono, el teléfono de pacientes, que es, bueno, característica de Catamarca, que es 3834 93 62 92. Y de ahí, bueno, ponen el prefijo de Argentina, el prefijo, no sé cómo es el código de Argentina.
Bueno, sí, lo mejor es igual el Instagram genera como mucha más facilidad. Bueno, mi Instagram, si quieren contactarme también, es @matistasanación, ¿sí? Ahí me pueden encontrar. Y bueno, de nuevo agradecerte, Ale, la verdad es que un placer, hermoso programa el día de hoy. Mucha información que me quedó afuera porque todavía teníamos que hablar sobre identidad individual versus identidad colectiva, que directamente, si bien hablamos muy poco, fuimos mechando un poquito, no lo desarrollamos mucho, pero bueno, estuvo dentro de todo bastante alineado con lo que tenía pensado. Muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí compartiendo con nosotros. Y bueno, los esperamos este miércoles, no, el próximo, para el próximo programa de Amatista, pero en este caso la parte espiritual, ¿sí? Con astrología, con magias y rituales, y con diferentes cuestiones que son bastante interesantes también. Espero que les haya gustado. A mí me encantó compartir este momento con Ale, y bueno, yo me despido y te despido a vos también. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, Germán. Hasta luego.